Em continuidade ao curso sobre sequestro internacional de crianças, anunciamos a conferência A Proteção da Criança e do Adolescente pela Conferência de Haia no Direito Internacional Privado. Falará nessa o professor, e eu, quando eu conheci, era oficial letrado para a América Latina, advogado, graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, oficial de ligação legal para a América Latina da Conferência de Haia de Direito Internacional Privado, representa regularmente a Conferência de Haia na região em reuniões de fóruns internacionais que abordam questões de trabalho da Conferência de Haia, especialista sobre o tema do rapto internacional de criança, autor de vários artigos em publicações legais sobre o tema rapto internacional de crianças. Eu também acrescento, também é um especialista em mediação. Trabalhou durante 12 anos como conselheiro procurador do Ministério do Comércio Exterior e Culto da Argentina, na Divisão de Assistência Judicial Internacional, com tarefas relativas à operação de convenções na Argentina em proteção internacional das crianças e cooperação jurídica internacional, civil e comercial. Além disso, o Dr. Ignacio Goicoechea é uma pessoa extremamente afável, sempre disposto a colaborar com vários países sobre esse tema e mais no que diga respeito à Conferência Internacional de Direito Privado da Haia, um grande amigo, que escolheu durante um certo tempo da sua vida Florianópolis para veranear com a sua família, como foi, se eu não estou enganado, no ano 2007, 2008. A palavra, então, é do Dr. Ignacio Goicoechea. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, me disculpo por hablar en español, pero creo que a esta hora de la tarde va a ser efectivo, más efectivo que el portuñol que puedo desplegar. Agradecer primero a la Escuela de la Magistratura de la Cuarta Región, en la persona del desembargador Thompson Flores, por este excelente evento. Ha sido realmente un placer para mí estar sentado aquí disfrutando de las palestras que se prepararon. Creo que fue un programa muy bien pensado. Y antes de entrar, si se quiere, un poco al tema más general que me toca, quiero hacer una breve referencia al tema de sustracción y reconocer el progreso notorio que ha realizado Brasil en los últimos 10 años. Yo me ocupo de este tema desde hace unos 20 años y hace unos 10 que recorro un poco América Latina siguiendo estos procesos. Y como decía la profesora Nadia de Araújo, hay como curvas de aprendizaje en todos los convenios de cooperación y, por supuesto, también en el de sustracción de niños. Y Brasil ha dado un avance tremendo en esta curva de aprendizaje, y creo que lo marcaba muy bien el desembargador Maurique, citando a la ministra Ellen Gracie como una de las pioneras de este trabajo. Y en ese grupo de pioneros, el desembargador Jorge Maurique naturalmente tiene un rol muy importante, y la desembargadora Mónica Cifuentes, que no está aquí con nosotros también, y Nadia de Araújo, que fue también la primera, yo diría, académica que empezó a promover el trabajo de la conferencia y los convenios y empezó a escribir sobre estos temas. Y hoy se ve, y lo vimos este día y medio, expertos brasileros hechos en casa. La vemos a Natalia Camba de la AGU con un libro, lo vemos a Jorge Lima con los proyectos de avanzada para una autoridad central brasilera moderna para un siglo XXI. Realmente Brasil está en otra etapa, está cumpliendo realmente con el convenio y está, yo diría, liderando procesos en algún aspecto. Así que felicitaciones a todos y creo que tienen que sentirse orgullosos del trabajo que viene haciendo Brasil en esta materia. Me toca a mí ahora hablar un poco de cuál es el rol y cuál es la mirada de la Conferencia de la Haya en temas de protección internacional de niños.
La profesora de Araújo estuvo muy generosa y hizo una presentación ya de la conferencia, así que me ahorra palabras. Tal vez basta con decir que este organismo se ocupa de detectar problemas de la comunidad internacional de la mano de los Estados miembros. Por supuesto, Brasil es uno de ellos. Elegimos entre todos cuál es el tema que la comunidad internacional necesita abordar y se desarrolla un instrumento para atenderlo. La otra mitad del trabajo, y que insume hoy más de la mitad de los recursos, es que estos instrumentos lleguen a las personas que necesitan esa protección. En el caso que nos ocupa hoy, los niños. Los convenios sirven si mejoran la vida de un niño, si solucionan el problema de un niño. Si no llegan a ese aterrizaje, a ese contacto con la realidad, el convenio no sirve. Y como decía la profesora de Araújo, lamentablemente se demora mucho en que un convenio toque una realidad, realmente cambie la vida de las personas. Y personas como las que acabo de nombrar hacen que estos procesos sean más rápidos. Y quizá experiencias traumáticas, como puede ser un caso John Goldman, aceleran también estos procesos. A veces los estados nos toca aprender a los golpes cómo implementar estas soluciones. Dicho esto, yo les pido que hagamos una especie de mirada como cuando estamos con el zoom del Google Maps y nos vamos hacia arriba. Estuvimos un día y medio mirando el convenio de sustracción o de secuestro de crianzas. Ahora vamos a subir un poco más. ¿Cuál es la lógica atrás de estos convenios? ¿Por qué generamos convenios para proteger crianzas en algunas materias? Y se nombró este día y medio el tema de la cooperación internacional. El ministro Resequi abría este evento hablando de los 192 soberanías que existen y la necesidad de que entre ellas se coordinen para darle protección a los individuos que habitan y circulan entre los distintos países. Es obvio que esta circulación es cada vez más rápida y esto tiene un impacto en todas las materias y, por supuesto, en materia de familia y niñez. Entonces, el gran desafío es que los distintos ordenamientos jurídicos se coordinen para no duplicar acciones, para no tener una decisión en un ordenamiento contraria a la de otro, para que una situación que vincula dos países, dos ordenamientos, se divida de una manera que sea la mejor justicia la que surja de esta coordinación. Y eso significará que en algún caso le tocará a una justicia hacer una parte del trabajo y otra parte tal vez al otro ordenamiento. De eso se trata la cooperación jurídica. ¿Por qué construirla? Porque por esta circulación de personas todos los días vemos situaciones donde los ordenamientos jurídicos se vinculan, donde hay un niño en un país y alguno de los padres, papá o mamá, en otro país, en situaciones de guarda, en situaciones de visitas, en situaciones de reubicación o deslocación, creo que se dice en portugués. Vemos niños no acompañados que aparecen en un país y tienen que regresar. Vemos víctimas de trata, de explotación sexual que aparecen fuera de su país de residencia y deben regresar. Vemos niños que son adoptados por padres y madres de otros países. Vemos niños que necesitan recibir alimentos y el padre o la madre que deben pagarlos están en otro país. Todo esto genera esta necesidad de coordinación entre ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones que un solo ordenamiento no puede resolver, y son las típicas situaciones de las que se ocupa el derecho internacional privado. Si tenemos una parte en un país y otra parte en otro país, ¿quién es la justicia competente? ¿Qué ley debe aplicar?
y cómo se debe cooperar para tomar acciones muy sencillas. Miren ahí en el listado, cómo notificar, cómo obtener prueba, cómo dictar medidas de protección. Estas medidas, que dentro de un país son de mero trámite y son muy sencillas, cuando implican enviar estos documentos al extranjero pueden significar meses y años, solamente para hacer una notificación. Esto es tremendo si lo ponemos en los tiempos de los niños, como le decía la profesora de Aragullo. Los tiempos de los niños, 2 años, 3 años, puede ser tremendo y puede ser irrecuperable en esa vida y en ese núcleo familiar. Y hay razones poderosas, yo diría de derechos humanos, que exigen que los estados tomen las medidas necesarias para desarrollar esta cooperación. Ahí tienen citados algunos artículos de la Convención de los Derechos del Niño, generalmente reconocida como uno de los instrumentos claves de derechos humanos a la hora de proteger a los niños. Y ahí verán que el artículo 11, ya lo citaba Jorge Lima hoy, explica la obligación que tiene Brasil de atender a la sustracción internacional de niños. El artículo 21, la adopción internacional, obtención de alimentos, abuso y secuestro, todas estas son ya responsabilidades internacionales asumidas por los estados. Y cuando Brasil tenga que responder al Comité de Naciones Unidas, que hace el seguimiento de la Convención de Derechos del Niño, tendrá que explicar cómo funciona el convenio de sustracción, cuando habla del artículo 11, cómo funciona el convenio de adopción, cuando habla del artículo 21, y así con los siguientes. Entonces, vemos un claro vínculo. A veces en algunos países se discute si, pero la convención de sustracción no conjuga con el convenio con la Convención de los Derechos del Niño. No es cierto, complementa y es casi una exigencia para el país cumplir con los convenios de sustracción. Digo los convenios de sustracción porque lo que estamos hablando ahora es tan aplicable a la Convención Interamericana como a la Convención de La Haya. ¿Y cómo se desarrolla esta coordinación entre ordenamientos jurídicos? Bueno, les va a ser sencillo imaginar que tenemos los convenios internacionales como el instrumento principal, donde se sientan a la mesa los estados y dicen, en esta materia, tú te ocupas de hacer una parte, yo me ocupo de hacer otra. En los últimos años vemos que se han agregado herramientas para atender a esta coordinación y vemos que ya no queda con un texto de un convenio, sino que vemos redes de trabajo que hacen funcionar este convenio. Hoy hablaba también Jorge Lima del rol de la autoridad central brasilera en el cumplimiento del convenio de 1980 de sustracción. Es clave. Hoy estos convenios de cooperación descansan sobre actores como la autoridad central y, por supuesto, sobre el trabajo de los jueces. Finalmente, los jueces son los que ejecutan estos convenios y los que interpretan estos convenios. Por eso ya la idea de trabajo en red, que desde hace unos 30 años, diría yo, se ha consolidado a nivel administrativo, hoy se está empezando a consolidar a nivel judicial. Y por eso Brasil hoy ya tiene 2 jueces de la red internacional de La Haya que pueden trabajar directamente con sus colegas de otros países. Este trabajo en red de autoridades centrales y de jueces genera esa confianza que Natalia Camba hablaba y describía como esencial para que funcione la cooperación. Tiene que haber confianza entre sistemas. Si yo creo que mi sistema es mejor que el otro, estoy volviendo otra vez al medioevo, donde simplemente trabajábamos fronteras adentro y no respetábamos la civilidad de otros países. Tenemos que aceptar que hay jueces, que hay autoridades centrales, que hay defensores, que hay psicólogos preparados y con la mejor buena voluntad para trabajar en otros países. Y yo tratar de hacer lo que yo puedo hacer mejor en el caso determinado. Imaginamos entonces hoy
una cooperación, un sistema de cooperación internacional con muchos actores, donde, por supuesto, los instrumentos obligatorios, que son los convenios, son el sustento jurídico, pero también esta cooperación se dinamiza, fluye a través del trabajo de redes de autoridades centrales, de redes de jueces. Se desarrollan guías de buenas prácticas, bases de datos, todas herramientas que bien aplicadas permiten hacer justicia, proteger mejor a estos niños que requieren protección en situaciones internacionales. ¿Qué hizo la Haya puedo decir acá, en esta materia? Bueno, tiene 4 convenios la Conferencia de la Haya. Estuvimos hablando este día y medio sobre el primero, el Convenio de Sustracción Internacional de Niños. Giorgi Lima hizo referencia al Convenio de Adopción, del cual también es autoridad central y que funciona muy bien en Brasil, a pesar de que Jordi dice que hay mucho para mejorar, y tiene razón, porque ningún país que aplica un convenio de cooperación puede decir, ya está, trabajamos muy bien, no tenemos nada que mejorar. Los 92 países del convenio de sustracción tienen para mejorar, se los aseguro. La cooperación jurídica es siempre un trabajo en progreso. Siempre se puede ir mejorando, aplicando nuevas herramientas y tecnologías. Y me alegra que Brasil creo que asume ese desafío con mucha seriedad. Después de estos 2 convenios que ya están vigentes en Brasil, hay 2 convenios más. El convenio de 1996, que yo me voy a referir hoy un poco más en detalle, y el convenio de 2007 sobre obtención de alimentos en el extranjero. Y antes de seguir, quiero hacer una mención al rol que ha tomado Brasil en el trabajo de la Conferencia de la Haya. Hace, yo diría, unos 15 años atrás, prácticamente Brasil no participaba del trabajo de la Conferencia de la Haya y eran muy pocos los convenios que tenían vigencia. Hoy miro en este auditorio y tengo muchos funcionarios que han participado en comisiones especiales. 2 profesores que están trabajando actualmente en 2 grupos de trabajo de la Conferencia de la Haya para trabajar, uno sobre un convenio de reconocimiento de sentencias, que ya está avanzando bastante en su trabajo, un proyecto muy ambicioso, y la profesora de Araújo trabajando hizo mención al grupo de trabajo sobre reconocimientos de acuerdos. Este año también Brasil, por primera vez, presenta un nuevo tema para que trabaje este foro internacional. Porque este foro internacional no es de europeos, no es de asiáticos ni de latinoamericanos, es de todos los que quieran trabajar en él. Brasil puso el primer proyecto latinoamericano para que trabaje este foro global, la protección internacional de turistas, y tengo que citar aquí a la profesora Claudia Lima Márquez, una trabajadora incansable que también está iluminando el trabajo de la Conferencia de la Haya. Y en cuanto a convenios, lo decía el desembargador Maurique, Brasil incorporó en los últimos años el convenio de acceso a la justicia, acaba de depositar en abril el convenio de obtención de pruebas, tiene, si no llegó al Congreso, está llegando en estos días, el de notificaciones de 1965, ya tiene la decisión política tomada de sumarse al convenio de la apostilla sobre exención de legalizaciones, y que va a ser una gran ventaja para la ciudadanía, para el ciudadano de a pie, como decimos nosotros. Y en materia de niñez, tengo claro también que el convenio de 2007 sobre alimentos está siendo estudiado, y yo diría con un grado de avance importante en el Poder Ejecutivo, mientras que el convenio del 96 también empieza a ser observado, creo que con un trabajo también interinstitucional que hay que celebrar. Así que creo que Brasil en estos últimos años ha pegado como acelerado realmente en su inserción, que es lo que proponía el desembargador Maurique. La inserción en el concierto global de Brasil creo que está siendo muy manifiesta en los últimos años, muy manifiesta, en este foro y en otros también. Vamos a hablar un poquito, para no extenderme tanto, sobre el convenio de 1996, que yo creo que para definirlo, si bien tiene un título muy largo,
decimos que es el Convenio sobre Protección Internacional de Niños, porque es el convenio que justamente sienta las bases para que los ordenamientos jurídicos coordinen la protección de los niños en casi la mayoría de las situaciones que pueden poner en peligro a un niño. Ese convenio establece claramente cuál es el juez competente en determinada situación, en un caso de guarda, por ejemplo, o de visitas, o en una situación urgente, qué ley debe aplicar este juez competente, cómo se va a reconocer y ejecutar eventualmente esta sentencia, esta decisión en el extranjero, y cómo van a cooperar las autoridades. Estamos viendo que ya en los convenios de derecho internacional privado, ya casi todos los convenios de cooperación tienen un desarrollo muy importante de la manera en que los países se prestan ayuda entre sí, tanto a nivel administrativo como judicial. Este convenio de 1996, por ende, es muy amplio, es largo y hasta puede ser engorroso, diría yo, para estudiarlo, molesto. Pero creo que es un paraguas que va a permitir cooperación entre los Estados parte en muchísimas materias. Destacar, en el slide anterior, hay 39 países ya con el convenio del 96 en vigor. El convenio de alimentos acaba de entrar a la Unión Europea, con lo cual entraron 27 países de una sola firma. Y en América Latina están empezando a caminar. El convenio de 1996 solamente hoy tiene 3 países en la región, República Dominicana, Ecuador y Uruguay, y está siendo estudiado por muchos países en este momento. Entre ellos ya está comenzando también en Brasil. A mí se me ocurrió ahora bajar un poquito el zoom, que nos llevaba a la lógica de los convenios, y tratar de aterrizar un poco en uno de los aspectos de este convenio, que es cómo se relaciona este convenio con el convenio de sustracción de niños, ya que ustedes han escuchado tanto este día y medio sobre el convenio de sustracción y han visto que hay lagunas en el convenio de sustracción, en qué manera este convenio complementa y puede mejorar la aplicación de los convenios de sustracción, tanto el de OEA de 1989 como el de la Haya de 1980. Y me enfoco en este tema porque tenemos poco tiempo y para ser bien concretos, porque a veces si uno lee, y yo les explico, como les podría explicar en el próximo slide, las nociones de competencia o las nociones de reconocimiento de sentencias del convenio, ustedes se van a aburrir. Prefiero que hoy nos concentremos en la relación entre este convenio y el convenio de 1980. La competencia claramente de este convenio, como principio, descansa sobre la residencia habitual del niño. Otra vez ese término que la profesora Carmen Tiburcio hoy presentó y mostró las luces y sombras del término. Es un punto de conexión, un punto de contacto, residencia habitual, que se está usando en la mayoría de los convenios modernos en reemplazo del domicilio y la nacionalidad, tal como lo presentaba la profesora Carmen Tiburcio. Insisto, no me voy a detener en explicar competencia y reconocimiento, sino me voy a ir directamente a por qué este convenio del 96 tiene un impacto en el convenio de sustracción de niños. Y quizá me permite también recordar cuáles son, a nuestro entender, en la Conferencia de la Haya, los pilares del convenio de sustracción. Urgencia en el trámite, decidir sobre la restitución y no sobre la guarda, el principio de restitución inmediata de los niños, y no olvidarnos que es un convenio de cooperación administrativa y judicial, que quiere decir que del otro lado de la frontera hay jueces, hay trabajadores sociales, hay programas de violencia doméstica, hay educación, hay salud, hay civilidades, como dice el desembargador Mabrique. Alguien hablaba, Jorge Lima, del trabajo de evaluación de los convenios que hace la Conferencia de la Haya periódicamente. Cada 4 o 5 años estos convenios de cooperación son evaluados, se invita a las autoridades centrales y a los jueces y se identifican buenas y malas prácticas
y se alcanzan algunas recomendaciones y conclusiones para seguir todos juntos mejorando en la aplicación de estos convenios. Recuerden que la cooperación jurídica es un trabajo en equipo. No adianta, como dicen ustedes, que un país cumpla el convenio bien si los demás no lo hacen. La cooperación funciona si todos hacen su parte. Y todos necesitamos de todos. Y eso lo hace lindo. Eso hace que sea un ejercicio de solidaridad, donde yo trabajo y hoy te ayudo porque tú mañana me ayudas a mí. Y esa es la lógica de la cooperación. En este ejercicio de evaluación de los convenios, que se ha hecho ya 8 veces sobre este convenio, hemos destacado como buena práctica la concentración de jurisdicción, por ejemplo. El hecho de que un juez escuche o resuelva un caso de sustracción varias veces, o sea, que tenga más de un caso resuelto, lo hace cada vez más experto. No son en volumen muchos los casos por país y eso permite que la carga del juez no se vea alterada porque tenga una acumulación de los casos de sustracción. La reglamentación procesal es una recomendación específica para muchas jurisdicciones del civil law, especialmente en América Latina, donde los códigos procesales no tienen la celeridad que espera el convenio. El convenio habla de 6 semanas. Yo les diría que en los países de América Latina ninguno en su código ordinario procesal civil tiene un trámite que quede realmente adecuado al mecanismo del convenio. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a reglamentar específicamente. Se hace un traje a medida procesal para el convenio. Es un trámite que demora, pero creemos que está dando buenos resultados en los países que lo han hecho, y por citar al quizá más sofisticado Uruguay como país vecino, creo que merece un reconocimiento por el trabajo que ha hecho en esa reglamentación. La incorporación del convenio de 1996 se recomienda como complemento del convenio de 1980. Esto lo hemos hecho y se viene repitiendo a nivel global en todas las comisiones especiales. ¿Quieren que el convenio de 1980 funcione mejor? Entren al convenio de 1996, dicen todos los países contratantes. Y la participación de los jueces y la cooperación directa entre los jueces también se recomienda como una buena práctica. Veamos algunas de estas recomendaciones, en qué medida, vamos a ver una puntual, en qué medida el convenio de 1996 va a ayudar o no el funcionamiento del convenio de sustracción. El primer problema en la sustracción, y el problema quizá principal que viene a atender, es la competencia. O sea, lo que se está discutiendo es cuál es el tribunal, cuál es el país que tiene que resolver la cuestión de guarda o visitas o reubicación. ¿Deslocamiento es reubicación, Natalia? ¿Relocation es? ¿Y en portugués sería? ¿Deslocamiento? Transferencia, cuando cambian el lugar de residencia. Generalmente hay que ir a un juez y pedirle permiso para mudarse a otro país si las dos partes no se ponen de acuerdo. La discusión es quién decide esto. Y ven que los artículos 16, tanto del convenio de La Haya como del convenio interamericano, dicen que primero hay que resolver la restitución y después se debe resolver la guarda. Y se debe suspender un proceso de guarda mientras se tramita un proceso de restitución. Sin embargo, vemos que en la práctica esto genera algunos problemas y que a veces puede ser que en la justicia estadual, en el caso de Brasil, se comience un proceso de guarda sin que nadie sepa y sin que el juez federal que tiene la restitución sepa. Y a lo mejor ya se encuentran con una decisión de guarda a la hora que comenzó el proceso de restitución. El convenio de 1996 establece la competencia para las cuestiones de guarda y dice que es la residencia habitual.
Entonces, si Brasil fuera parte del convenio de 1996 y una de las partes fuera a la justicia estadual a pedir la guarda, en principio podríamos decir que el juez debería declararse incompetente por aplicación del convenio de 1996. Y diría que la competencia es la residencia habitual. Después hay para hilar fino sobre esta discusión, pero este es el principio. Ya tendrían una norma internacional que establecería que la guarda se decide en el lugar de residencia habitual. Esto, por supuesto, desalienta el forum shopping, que es ir a elegir el tribunal que me conviene. Con lo cual vemos una primera ventaja, diría yo, de tener el convenio del 96 en vigor. Nos deja claramente resuelta la cuestión de la competencia. Inclusive hay un artículo específico, el 7, que dice: si hubiera una retención ilícita, no se considera el cambio de residencia. O sea, a pesar de que el niño estuviera en el extranjero por un determinado tiempo, no sería residencia habitual si se trata de una sustracción o retención. El otro punto fuertísimo, diría yo, que tiene que ver con las excepciones del convenio de 1980. Hoy Natalia hablaba de la dama privilegiada del convenio de 1980, refiriéndose al artículo 13b. Jorge Lima hablaba de un 80% de casos donde se alega violencia doméstica como defensa, como excepción. Claramente el artículo 13b es la válvula de escape. Y no se puede obviar porque por algo está, y algunos casos tienen que ser rechazados por el 13b, pero también sabemos que se abusa del 13b. Tal es así que hoy la Conferencia de La Haya está desarrollando una guía de buenas prácticas para interpretar el 13b en una forma armoniosa, uniforme, que conjugue la protección del niño y los objetivos del convenio. ¿Cuál es el problema del 13b? Es que se identifican situaciones de riesgo. Y ahí empieza la discusión, si tiene que ser probada, si existe una presunción seria. Bueno, no voy a entrar en el detalle de la excepción que ya anunció Natalia y que seguramente en su libro podrán profundizar, pero sí decirle qué pasa con la identificación del riesgo. Yo diría que una evolución global que ha tenido el convenio es que no basta con identificar un riesgo, sino saber si ese riesgo es controlable. Y Natalia hacía referencia hoy a las mirror orders, órdenes espejos, donde se toma una decisión de protección en un país y se replica en el otro para que cuando el niño regrese tenga esta orden de protección en vigor. Claro, esto funciona muy rápido y relativamente bien en países del common law. En países del civil law es bastante más difícil esta figura y por lo pronto seguro genera muchas demoras. Establecer una nueva orden es establecer un proceso nuevo en el extranjero. ¿Qué ventaja trae el convenio de 1996? Contribuir al regreso seguro del niño. Y yo, si tuviera que poner dos palabras que muestran la evolución del convenio de 1980 a nivel global de los últimos 10 años, es regreso seguro del niño. Regreso seguro del niño quiere decir el niño va a regresar, cuidado de que no tenga exposición al riesgo que eventualmente fue identificado. Claro, si este riesgo se identificó y se demuestra que no se puede controlar en el país de residencia habitual, hay que rechazar. Para eso está la excepción. Por el contrario, si se identifica el riesgo, pero se demuestra que se puede controlar, no tiene sentido rechazar, sino prevalece el principio de restitución para proteger el mejor interés del niño, que es que el juez que tenga la mejor posibilidad de decidir el mejor interés en los temas de guarda es el que decide. Y hoy la doctora Tiburcio hablaba de que el juez de la residencia habitual es en principio el que tiene
proximidad con la prueba, proximidad con las partes y que tiene generalmente a todo el núcleo familiar en un mismo lugar. Recuerden, y me encantó lo que decía la profesora de Araújo, que la sustracción es un momento, es una foto en la vida de la familia, pero la vida continúa, la película de esta familia continúa. Y si yo puedo proteger diciendo rechazo la restitución, el niño se queda aquí, pero el día siguiente tenemos un papá en un país, una mamá en otro país. Y probablemente este niño nunca más viaje al otro país. Porque si viaja, quizá en este país tenga una orden de guarda y no se lo van a devolver. ¿Quién se arriesgaría a enviar el niño al extranjero si sabe que la otra parte tiene una orden de guarda y se lo puede quedar? Entonces ahí se rompe esta coordinación de sistemas. Para tener una decisión coordinada, coherente, uniforme, necesitamos que lo que se decide sobre la guarda sea reconocido y ejecutable en los 2 países o 3 países que vinculen a esta familia. Por eso hay que hacer un esfuerzo para tratar de llevar al niño a la residencia habitual para que esa jurisdicción, para que ese tribunal decida todas las cuestiones. Visitas, guarda, reubicación en el extranjero. Entonces, para seguir con el ejemplo del regreso seguro, si yo alego violencia doméstica o alego una situación intolerable, y por ejemplo digo yo, la madre, no voy a regresar al niño porque no tengo acceso a la justicia en el otro país, porque como yo soy inmigrante ilegal y no tengo dinero, no puedo litigar la guarda en aquel país. Ahora, si yo le consigo un permiso de permanencia y una asistencia legal gratuita, un pro bono, se acabó el riesgo. Esta señora va a tener acceso a la justicia, va a poder litigar, entonces vuelva. En una situación de violencia, si en el país de residencia habitual se dictara una medida de, si yo pudiera dictar una medida de protección, por ejemplo, que el padre, supuestamente agresor, no va a tener contacto con el niño y se va a ir del hogar de la familia hasta tanto la justicia de ese país decida, yo tengo una protección. El artículo 11 del convenio de 1996, que es a donde quería llegar, habla de una competencia para situaciones urgentes y dice que el juez del lugar donde se encuentra el niño puede dictar una medida de protección que va a tener validez en el otro país en forma automática hasta tanto las autoridades de este país, para seguir con el ejemplo de residencia habitual, tomen intervención. Es decir, el juez de la restitución podría dictar una orden de protección, por ejemplo, de exclusión del hogar del otro padre, de prohibición de visitas con el otro padre, hasta tanto la justicia de la residencia habitual decida, investigue y vea si hay riesgo o no con ese contacto, con esa visita. Por eso creo que el artículo 11 sobre regreso seguro facilita y nos ahorra la solución de la mirror order, que en el common law puede ser relativamente útil y en el civil law creo bastante difícil de aplicar. Yo diría que estos son 2 puntos fuertes, la competencia y el regreso seguro del niño. Pero hay algunos temas más. Las visitas internacionales. Se citaba el artículo 21, donde una persona puede pedir visitas por el convenio de sustracción, pero vemos que en la práctica es un artículo escueto, corto, y vemos que en la práctica es difícil garantizar estas visitas internacionales. El convenio de 1996 desarrolla un sistema de cooperación que facilita el acceso a la justicia en las visitas. Por ejemplo, permite que si el padre brasilero quiere visitas de su hijo que vive en Miami y no puede viajar a Miami para que le hagan un estudio y para hacer un litigio, puede hacerlo desde aquí y le puede pedir al juez brasilero que él evalúe con una pericia social de su domicilio si él está en condiciones de recibir a este niño de Estados Unidos. Y el juez norteamericano, antes de decidir, va a tener que tomar en cuenta el informe que hizo el juez brasilero, el perito
brasilero sobre la aptitud de este padre o esta madre para las visitas. Es yo diría una medida innovadora que incluye el convenio del 96, muy importante y muy esperada, porque todos sabemos lo difícil que es litigar y hacer efectivo el derecho de visitas a nivel internacional. Y otro punto más, se discute mucho dentro del proceso de sustracción si el juez que decide la restitución puede o no puede ordenar visitas provisorias cuando el padre o madre se encuentra en la jurisdicción. Es decir, si el padre vive en Estados Unidos y pide la restitución a Brasil, viene a Brasil para una audiencia, ¿puede ordenarse una visita provisoria del padre con el niño? En principio, yo diría que casi por sentido común diría que sí, pero la realidad es que jurídicamente esto a veces se discute. Con el convenio de 1996, el juez tiene competencia para dictar esa visita provisoria, como una medida urgente de protección del niño. O sea que ya no es discrecional, ya hay menos discusión jurídica, el convenio del 96 lo habilita a dictar esa medida provisoria. Acuerdos amistosos, todos estos temas que están detrás de la sustracción, la guarda, la visita, la reubicación, son los verdaderos problemas de la familia, pueden resolverse en forma amistosa a través del sistema del convenio del 96. Yo estoy seguro, y lo decía la profesora de Araújo hoy también, que falta un espacio de diálogo entre las partes. En los conflictos familiares falta diálogo, son problemas de comunicación. Si esta comunicación se hace antes, probablemente no llegaríamos a una sustracción en muchos casos. Facilitar un buen mecanismo de mediación o de conciliación previa seguramente prevendría sustracciones. Y a su vez, si tenemos un mecanismo de mediación en la situación de sustracción, también me permitiría tal vez ser más amplio en la negociación de los temas de fondo, guarda, custodia y visitas, porque yo voy a saber a qué juez tengo que ir con mi acuerdo. Si yo llegara a un acuerdo sobre guarda o custodia, guarda o visitas en Brasil, en una mediación, yo iría al juez, y tuviera el convenio del 96 en vigor, yo iría con ese acuerdo al juez de residencia habitual, le diría que me lo homologue, y homologándolo ahí yo tendría automáticamente esa decisión aplicable y obligatoria en todos los países, parte del convenio del 96. El tema de la protección post-restitución, muy discutida. Veo que la autoridad central es uno de los temas que lista dentro de sus desafíos. Hay un artículo 32 en el convenio del 96 que permite algo bastante interesante, que es que si el niño tiene residencia habitual en Argentina, pero tiene el papá o la mamá en Brasil, y tiene indicios, información que este niño, esta niña está en peligro en Argentina, puede ir a la autoridad central y decir, este niño está en peligro, por favor quiero que vayan a ver cómo está y que tomen medidas de protección si es necesario. Esto puede suceder, esta posibilidad está abierta sin ninguna situación de restitución, pero también puede ser post-restitución. Y lo sabes bien, Georgie, que muchas veces la gente tiene miedo de entregar al niño porque dice, una vez que pasó la frontera, yo no sé más qué va a pasar. Tendría una herramienta, tendría que fundar el pedido, obviamente, decir por qué dice que el niño está en peligro, pero podrían ir a investigar cómo está el niño después de que fue restituido. Y sería una obligación de la autoridad central. Creo que es importante. Piensen que esto pasa bastante seguido, y hoy hablábamos en el pasillo de la atención consular. Muchas veces los consulados les toca ir a hacer este tipo de gestiones sin herramientas, porque no tienen ni la preparación ni la competencia para hacer esto, y mucho menos en forma obligatoria. El consulado brasilero en el extranjero no puede forzar ninguna decisión. Siempre va a tener que partir de una buena voluntad del nacional brasilero para abrirle las puertas de su casa. Si no, va a tener que ir a la justicia. Creo que es otro elemento para tener en cuenta. La cooperación
y comunicaciones judiciales directas. El convenio de 1996 descansa sobre esta cooperación y estas comunicaciones directas entre autoridades competentes. Se discute a veces si hay fundamentos jurídicos para que un juez se comunique con otro juez de otro país. Y en algunos países dicen que tendría que haber una ley para que esto sucediera. Bueno, el convenio del 96 puede ser un buen argumento jurídico que permita esta comunicación directa entre autoridades centrales, porque lo dice expresamente en alguno de estos artículos. Y el último punto que voy a destacar del convenio del 96 y que voy a terminar también la exposición, es el interés superior del niño, que yo creo que es la madre de los problemas en las decisiones de familia y niñez. Ustedes saben, seguramente, cuántas veces se cita el interés superior del niño en casos de sustracción y en casos domésticos de guarda. El convenio de 1996 usa interés superior del niño en muchas partes como norteador, como orientador. Podemos transferir jurisdicción si es mejor interés del niño. Podemos oponer orden público si es por el interés superior del niño. Está muy inserto y claramente establece que el interés superior del niño es que el juez de la residencia habitual decida las cuestiones fundamentales del niño. Entonces creo que en las discusiones del convenio de sustracción, cuando se habla de interés superior del niño, tenemos que estar muy claros qué es interés superior del niño en el ámbito del convenio de sustracción y en el ámbito del convenio de 1996. Y creo que en una interpretación armónica de los dos instrumentos, vamos a tener mayor precisión a la hora de ver el interés superior del niño. Porque si yo veo un artículo 8 o 9 del convenio del 96 que me dice podré transferir la jurisdicción, aunque yo soy competente, se la puedo transferir a otro juez si es que ese juez está en posición para decir cuál es el mejor interés del niño en este caso. A contrario sensu, el convenio de 1980, a contrario sensu con la misma idea, entiende que el juez que está en mejor posición para decir qué es el interés superior del niño en una situación de guarda es el de residencia habitual. Entonces, me quedo con estos ejemplos. Yo también les voy a dejar mi email, encantado de escuchar, atender preguntas, discusiones, sugerencias. Es muy enriquecedor tener intercambios de ideas, no lo podemos tener hoy por falta de tiempo, pero siéntanse con total libertad para escribirme. Está el sitio del web de la Conferencia de La Haya, que también creo tiene buena información. Les agradezco mucho la paciencia hasta esta hora estar escuchando encima a alguien hablando en español. Muchas gracias.